Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Soy Antonio y esto es Alma de Cántaro. ¿Qué hacemos cuando oímos una ambulancia? Pues si vamos conduciendo nos entran los nervios rápido y intentamos meternos donde sea para apartarnos y dejarla pasar. Eso está bien, a no ser que no venga detrás de nosotros, claro. Hay que mirar primero. Y si vamos a pie, ¿qué hacemos? Pues la buscamos con la mirada rápidamente, como intentando ver algo. ¿Y qué es lo que queremos ver? Porque si ha habido un accidente o hay una emergencia en algún lado, una urgencia, no es ahí. Y si alguien está muy mal en la ambulancia, no vamos a poder verlo. Entonces, ¿por qué miramos? A lo mejor no es por nada de eso. Yo tengo una teoría y es que a lo mejor la razón tiene que ver con la física. A lo mejor nuestro subconsciente quiere que comprobemos el efecto Doppler. ¿Qué es el efecto Doppler? Bueno, antes de hablar de ello, hay que hablar del sonido, las ondas de sonido. ¿Qué es una onda? Pues vamos a ver, sabemos cómo es la típica onda que vemos en las gráficas, ¿no? Pero ¿qué significa? A lo mejor no lo entendemos del todo bien. A ver, hay ondas en una dimensión, como las que produce una cuerda cuando le damos un vaivén tirando de ella. Y en este caso, si repetimos ese vaivén varias veces, pues tendremos la onda típica. Si lo hacemos muy bien, claro, si no nos saldrá un churro. Pero bueno, eso es en una dimensión. Luego hay ondas en dos dimensiones, como las que produce las ondas en un lago cuando tiramos una piedra, que se van separando en círculos concéntricos, bueno, en circunferencias, mejor dicho. Y luego están las ondas en tres dimensiones, como las que produce el sonido. Aquí tenemos que imaginarnos ya círculos concéntricos separándose, sino esferas separándose, esferas concéntricas, o sea, con el mismo centro. ¿Cuál es el centro? Pues el punto donde el sonido se produce. Y eso es el sonido. Es una esfera que se va haciendo cada vez mayor. ¿Pero qué es esa esfera? Pues esa esfera son las moléculas del aire empujándose entre ellas unas a otras y transmitiendo su impulso unas a otras. En el aire sabéis que hay moléculas, ¿no? Sobre todo nitrógeno y oxígeno, ¿vale? Pues esas moléculas, cuando empieza el sonido, la fuente de sonido empuja a las que tiene al lado y produce esa primera esfera, digamos. Entonces esa esfera empuja a lo que tiene alrededor y eso de alrededor a lo de más allá y así sucesivamente. Eso es el sonido, ese vaivén de moléculas que se transmite como por un efecto dominó, pero en tres dimensiones y a más de 300 metros por segundo. Vale, entonces lo que se transmite en realidad es una onda de presión, un empuje. En las explosiones es lo mismo, cuando nos llega la onda expansiva de una explosión, notamos el aire a veces, un petardo fuerte o algo así, notamos el aire, pero no es el aire que viene de lejos, es el aire que tenemos al lado, que nos ha llegado su impulso porque a esa parte de aire le ha llegado el impulso de un poco más allá, etc. Vale, pues ya sabemos más o menos lo que es el sonido y ahora vamos a volver a las ondas típicas para simplificar las explicaciones, porque es más fácil de explicar en una dimensión que en tres, evidentemente. Vale, volvemos a la representación de la onda típica, una onda de sonido repetitiva, como la que produciría un instrumento musical, aunque en realidad los instrumentos musicales no tienen una onda tan pura, sino una onda más compleja. Tienen más vaivenes arriba y más vaivenes abajo, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Vamos a ver la onda que produciría un diapasón realmente, que tiene un sonido muy puro y forma ondas sinusoidales, como las que estamos viendo. Vamos a ver si tocamos una nota con un instrumento, por ejemplo, la nota re. Sus ondas son de un modo determinado. Ahora, si tocamos una nota más grave, do,
las ondas están más espaciadas porque pertenecen a una nota, a un sonido más grave. Y si tocamos una nota más aguda, por ejemplo, mi, veis que las notas cambian. Es un sonido más agudo y por tanto su longitud de onda es más pequeña. Sus ondas están más juntas unas de otras, ¿vale? Estos números que veis aquí, no les hagáis mucho caso, son orientativos, pero más o menos va por ahí la cosa, ¿no? Para que sepáis, la frecuencia que tiene cada nota comparativamente una con otra, ¿vale? Bueno, pues estas ondas se repiten una tras otra porque la nota que estaba tocando es continuada, entonces se va repitiendo. Y todas estas ondas, son iguales, todas tienen la misma longitud y la misma separación entre ellas. Entonces aquí, en esta onda, las subidas significan un aumento en el empuje ese del que os hablaba. Y las bajadas, una disminución en el empuje, menos presión en el aire, como un vacío, el vacío que deja el empuje al pasar. ¿Vale? Esa es la bajada de la onda. Vale. Pues así es como cambian las ondas con la frecuencia de los sonidos. La frecuencia, por cierto, es el número de ondas que pasan por el mismo punto cada segundo. Y el otro término aquí importante es la longitud de onda. La longitud de onda es lo que mide una onda de ese sonido, ¿vale? Vale, entonces a mayor longitud de onda, un sonido más grave, y a menor longitud de onda, un sonido más agudo. Ahora vamos a ver por fin el efecto Doppler, que por cierto debe su nombre a un matemático y físico austriaco del siglo XIX. Vale, vamos a ver cómo ocurre este efecto en una sola dimensión. Es decir, vamos a ver cómo se transmite el sonido desde un punto hasta una persona que está escuchando, y lo demás que ocurra a su alrededor no nos va a importar. Vale, pues consiste en que simplemente cuando algo que emite el sonido se nos está acercando a una misma velocidad, oímos ese sonido más agudo de lo normal, y cuando se nos aleja lo oímos más grave. ¿Por qué pasa esto? Pues, a ver, cuando la fuente sonora se está moviendo, imaginemos que esta es la fuente sonora y se está moviendo y está produciendo un sonido de forma... Bueno, olvidemos las esferas. Vamos a ver en una dimensión. Las ondas de sonido que vienen para acá las está emitiendo, si estuviera parado las emitiría normal, pero como se está moviendo las va emitiendo más juntas, más agudas. Entonces por delante el frente de onda es más agudo y por detrás es más grave. Van saliendo más separadas. Bueno, pues volviendo a las notas musicales, imaginad que un coche se nos acerca y alguien se asoma por la ventanilla y toca la nota re. Entonces nosotros estamos delante de él y se está acercando a nosotros, entonces no vamos a oír la nota re, vamos a oír algo más agudo. A lo mejor oímos la nota mi, y cuando nos sobrepase y se empiece a alejar, oiremos una nota más grave, por ejemplo la nota do. Bien, sin embargo, en todo momento la persona que está tocando la flauta está tocando la misma nota, está tocando la nota re, y por eso es tan curioso el efecto. Podríamos usar esto para calcular a qué velocidad va el coche con un simple cálculo, y sabiendo las frecuencias concretas de esos sonidos se podría averiguar la velocidad. Pues de un modo parecido funcionan los radares de la carretera y de la policía, que da miedo verlos, pero bueno. Sin embargo, ellos no usan el sonido, usan otro tipo de onda, usan luz infrarroja normalmente. Y es que el efecto Doppler se da con cualquier onda, pero con las ondas electromagnéticas es un poco más complejo el tema, así que no vamos a entrar ahí. El efecto Doppler tiene muchas aplicaciones y para mí la que más me gusta
es la de la astrofísica. Cuando medimos, si podemos medir la luz que nos llega de una estrella o de una galaxia, podemos saber si se está alejando o se está acercando de nosotros y a qué velocidad. Si se acerca, el espectro de su luz estará un poco desviado hacia el color azul, y si se aleja, un poco hacia el color rojo. Es un efecto parecido porque el color azul es el equivalente al agudo de los sonidos. Tiene las ondas, sus ondas más juntas, y el color rojo las tiene más separadas. Es una cosa muy, muy similar, como digo. Entonces, esto se conoce como el desplazamiento hacia el rojo o redshift. Una vez tuve una discusión por correo electrónico con un presentador de podcast, de un podcast de astronomía, porque mantenía que el efecto Doppler en sonido de algo que se acerca hace que se oiga cada vez más agudo. Cada vez más agudo. Pero eso no es así, porque no depende de la distancia a la fuente de sonido. Lo oímos más agudo, sí, pero no cada vez más agudo. Si la ambulancia estuviera acelerando, entonces sí, pero a una velocidad continua, a la misma velocidad siempre, se va a oír siempre igual de agudo. Y cuando pase, igual de grave. Entonces yo le envié una demostración matemática muy sencilla, en una hoja, a la que no le hizo mucho caso, y le envié también un vídeo donde se veía lo de la flauta que os comenté, pero decía que no, que se oía más aguda la flauta cada vez. Y es que confundía el tono con el volumen, porque cuando un coche se acerca lo oímos cada vez más fuerte, evidentemente, pero no cambia su tono, lo que cambia es su volumen. Y bueno, al final decidí no seguir discutiendo porque no quería ser muy pesado, y sobre todo su podcast me encanta, así que quería seguir escuchándolo sin tener que pensar en esto, en que habíamos discutido. Así que bueno, ahora que estudio física y estos días he visto el efecto Doppler, pues me ha parecido buena idea hablar sobre el tema y hacer un vídeo que espero que os haya gustado. Así que la próxima vez que oigáis una ambulancia, no os quedéis pasmados mirándola intentando recordar por qué lo hacéis. No, escuchad su sonido y admirad el efecto Doppler. Hasta luego. Nos vemos pronto.